Bienvenido al módulo 2, en el que vamos a ver cómo detener esa reacción cuando te enojas. Si tu reacción cuando te enojas ha tenido malas consecuencias o ha dañado a otros o a ti mismo, es importante aprender cómo vamos a detener esa reacción. Esta es la segunda parte de este curso online que te estoy ofreciendo para que puedas mejorar, aumentar tu energía vital, sanar tus relaciones, aprendiendo a modular esta emoción básica que es nuestro enojo. Bueno, pues continuemos entonces con esto. Adelante. Entonces ya entendiste lo dañino, lo nefasto que puede ser cuando no manejas correctamente tu enojo, cuando está mal orientado. Y en este módulo lo que vamos a ver es cómo precisamente detener la reacción habitualmente dañina, sin lastimarte y sin lastimar a otros, sin lastimarte tú. Ese es el principio fundamental para que siempre tengas en cuenta. Si de todo lo demás no se puede retener algo, lo importante que retengas es cómo manejo mi emoción sin lastimar y sin lastimarme. ¿De acuerdo? Pero es importante que entendamos esto. Detener la reacción que yo tengo cuando me enojo no es lo mismo que tragarse el enojo. Esto se podría confundir con lo que habitualmente dicen las abuelitas o los papás. No te enojes y entonces estemos tratando de reprimir el enojo. No, no es que no te enojes, es que detengamos la reacción de agresión, que es diferente de tragarse el enojo. Detener la reacción me refiero a que cambiemos la reacción, a que orientemos la energía que está generando el enojo de una forma más productiva. Y es lo que quiero transmitirte en este módulo. Entonces, lo que queremos es que esta energía, que a veces está en exceso cuando está una crisis de enojo, de rabia, se oriente sanamente hacia otras formas más saludables de darte bienestar, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, haciendo ejercicio. Y para que te quedes con la suficiente energía, con la energía adecuada que te motive, que te dé la fuerza suficiente para llevar a solucionar un conflicto. Si es de tipo relacional, pues para que tengas un diálogo justo y enriquecedor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer problema es que cuando tú estás enojado, muy probablemente no te has dado cuenta, pero no es posible reflexionar lógicamente o no puedo uno pensar. Cuando las emociones, cualquiera de nuestras emociones está exacerbada, estamos abrumados, estamos sobrecogidos por la emoción y entonces el hemisferio lógico, pensante, racional no puede actuar, no puede pensar, está simplemente la emoción, tiene demasiada fuerza y energía. Entonces, para esto lo primero que tienes que darte cuenta es que estás enojado, darse cuenta de que tienes una emoción y que tu emoción está demasiado elevada y que no puedes pensar. Esto es fundamental. Seguramente ustedes han oído hablar o tú has oído y has visto que en una crisis de rabia a alguien le dices, es que estás enojado, y la persona lo primero que responde es, no, no estoy enojado. Es una forma de defenderse, pero la persona está enojada y ni siquiera puede darse cuenta de que está sobrecogido por una emoción. Entonces, cuando esto te sucede a ti, lo fundamental, lo primero que debes de hacer es tener la capacidad de darte cuenta de que estás con esta emoción exacerbada que ya te está llevando a un estado en el que no puedes pensar simplemente. Yo se los decía metafóricamente a mi familia, a mis hijos, cuando yo estoy enojada, yo solamente veo rojo. O sea, la emoción es tan intensa, claro que no veo en color rojo, pero es la metáfora, es como que solamente veo rojo, solamente es mi enojo, solamente puedo sentir la rabia, el enojo, el malestar y no puedo pensar. Para detener mi reacción destructiva, violenta o agresiva, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta para entonces poder orientar esa energía. Si no me doy cuenta que estoy enojado, no puedo avanzar. Esto es fundamental. Puede ser tan fácil o tan difícil como las personas lo puedan considerar.
pero realmente con un poquito de ganas, darse cuenta de que uno está enojado es lo primero para cambiar todo lo demás. Las personas me dicen, ok, bueno, ya me di cuenta que estoy enojada. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con toda esta emoción? Porque estoy sumamente enfurecido o enfurecida. Entonces, ahí es cuando, una vez que te das cuenta, tienes que implementar otras estrategias. La estrategia que tenías antes era simplemente reaccionar. Es decir, eh, algo me enoja y yo reacciono con violencia. Esa era tu estrategia. Entonces ahora lo que queremos es que tú cambies de estrategia simplemente para encauzar esa energía. Esa energía está ahí, ya se activó, tienes mucho enojo, entonces ahora ¿qué hacemos? Es muy sencillo, vamos a utilizar estas tres cosas muy simples y fáciles. Uno es darte tiempo y espacio. ¿Ah? Ahorita vamos a profundizar más al respecto. Respirar, saber respirar, porque a veces ni siquiera estamos conscientes de cómo estamos respirando y procesar la emoción, que en un momento más vamos a ver en qué consiste. Vamos a ir uno por uno. Entonces, darte tiempo y espacio, respirar, procesar la información. Quédate conmigo porque vamos a ver qué es darse tiempo y espacio. Una persona que está enojada, entonces se da cuenta y empieza a darse tiempo y espacio. ¿Qué significa? Pues yo lo resumo como las 4 A's, ¿sí? Si mi reacción anterior era de violencia, de enojo, o sea, mi reacción de enojo era de violencia, entonces lo primero que tengo que hacer es alejarme. ¿Mm? Alejarme para que pueda yo darme tiempo de hacer todo lo demás, respirar, de analizar, de canalizar esta energía, porque si no, pues voy a reaccionar de manera inmediata contra eso que yo pienso que está generando mi enojo. Eso o esa persona. Lo siguiente es que empieces a procesar la emoción, como lo vamos a ver en un momento, para que te dé tiempo de analizar. Entonces, pero darse tiempo y espacio significa aislarse un poquito para que yo pueda analizar. Y una vez que yo esa emoción vaya bajando con los siguientes eh, partes, como te voy a comentar, entonces sí puedo analizar, hacerme responsable, que significa que de eso que está enojándote siempre va a haber un 50% de responsabilidad tuya. En toda relación humana, nos guste o no, siempre hay un 50% en el que tú pones de tu parte y la otra persona pone de tu parte. Es decir, por ejemplo, cuando una persona me critica, yo voy a pensar que esa persona es mala. Sin embargo, tengo que aceptar en mi 50% de responsabilidad en esa relación. Mi responsabilidad es que yo me enojo cuando me siento criticada, ¿sí? La otra persona tendrá que hacerse responsable de su 50%, pero eso no depende de ti y es difícil que lo puedas cambiar. Lo que sí puedes cambiar es esta parte que te toca a ti. Hacerse responsable no significa que tú estés mal en algo, significa que tú puedes cambiar esa parte que siente que está siendo atacada, que está siendo afectada, porque a veces no es necesariamente cierto, pero muchas veces así lo sentimos. Como te digo, por ejemplo, otro, otro caso, eh, alguien me obliga a hacer algo que yo pienso que no quiero hacer o no siento que no tengo por qué hacerlo y eso me enoja. Y entonces pienso que esa persona que me está forzando a salir de mi zona de confort, pues es mala, es inadecuada, no tiene razón, es injusta, etc. Pero si yo puedo hacerme responsable de lo que a mí me toca, tengo que volver a reprogramarme y decir, bueno, yo me enojo cuando me siento obligada a salir de mi zona de confort, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque de eso podemos aprender muchísimo. Tenemos que aprender a observar qué es lo que a tu niño interior le duele, de qué se está protegiendo, a qué le tiene miedo, qué es lo que no quiere hacer. ¿Por qué es importante? Porque si tú observas ese 50% tuyo que está compartiendo en esa relación que te está haciendo a ti enojar, pues tú puedes cambiar ese 50%, ¿sí? Entonces, si tú
puedes cambiar esa parte en la que te enojas cuando te sientes criticado o criticada. El día que alguien más te critique, pues tú ya no vas a colaborar en esa relación, porque ya no te vas a sentir enojado cuando te critiques. O sea, tú ya no puedes aceptar la crítica. No sé si me explique. Si no me explico, bueno, ponme en los comentarios abajo. O cuando alguien me obliga a hacer algo que no quiero, y que me saca de lo que tengo planeado, a lo mejor de eso hay aprendizaje. ¿Sí? A lo mejor a mí me obliga a ser más paciente, por ejemplo. O a lo mejor a mí me hace, claro, me obliga a salirme de mi zona de confort. Pero cuando yo puedo hacer algo con eso que es mío, estoy avanzando muchísimo más y muy probablemente las cosas empiecen a cambiar afuera, porque simplemente tú ya no estás en el mismo canal de estar siendo receptor de la, digamos, basura mental de otras personas. Por eso es fundamental. Y para darse tiempo y espacio también es importante, todo esto es parte de la autoobservación que te va a hacer crecer internamente. ¿Y por qué tenemos que recordar tus reacciones anteriores? Porque es fundamental que observes que muchas de las cosas y de las formas en que tú reaccionas, las cosas que te hacen enojar y las formas en las que tú reaccionas o reaccionabas antes, seguramente son patrones de cosas que tú aprendiste en la infancia y quizá en una infancia muy temprana. Entonces observa los resultados que te dieron tus formas de reaccionar anteriormente, ¿no? Y una pregunta muy simple, ¿a quién te recuerda de tu familia? ¿Quién reaccionaba así que te hacía enojar tanto? ¿Quién se enojaba de esa forma en la que tú ahora lo haces, que a ti te molestaba tanto cuando eras niño? Y cuando tú eras niño te gustaba que reaccionaran así contigo. Entonces, haciendo este tipo de preguntas uno empieza a decir, ay, chispas, de repente me enojo igual que mi papá, o me enojo igual que mi abuelo, o mi madre, ¿sí? O reacciono igual que ellos, o me enojo por las mismas cosas. Entonces, significa que estás siendo dominado por esos patrones inconscientes de lo que observaste cuando eras pequeño. Pero todo eso puede cambiar. Todo eso puede cambiar. No significa que no te tengas que enojar, sino que puedas observar la reacción que tenías. La forma en la que manejas tú el enojo ahora es muy probablemente la forma en la que reaccionaban tus padres. Y si alguno de ellos era violento, pues seguramente tú eres violento o te dejas violentar. Y eso es muy importante observarlo porque también esa parte es modificable y tú la puedes cambiar. Ahora, respira, es muy importante respirar adecuadamente. Cuando las personas estamos enojadas, cuando alguien de ustedes está enojado, observen cómo respira. La respiración es agitada. El sistema simpático, que es aquel donde se libera muchísima adrenalina, está activado. Y entonces la respiración es agitada, rápida, fuerte. Entonces la gente está respirando más o menos así. Es una respiración, pues, que te prepara para la guerra, para el pleito, para correr o huir, ¿de acuerdo? Entonces, una forma en la que tú conscientemente puedes cambiar la emoción o regular la fuerza de esa emoción es respirando. Por eso nos dicen, cuando estés enojado, respira. Vas a respirar, lo que yo te sugiero es inhalar en 4 tiempos y exhalar en 6 tiempos. Normalmente tenemos que favorecer la exhalación, que es la que nos lleva a un estado más de tranquilidad, que es el contrario al simpático. Es el estado en el que se activa el mecanismo o el sistema parasimpático que nos va a llevar otra vez a la tranquilidad. Y cuando menos unos 5 o 10 minutos, el tiempo que te sea posible para que durante ese tiempo puedas estar también procesando, metabolizando y analizando todo esto que estamos diciendo. Una forma de hacer ejercicios de respiración es algo que se llama la coherencia cardíaca. Te lo voy a dejar en el área de recursos para que lo observes. Es otro video que ya también expliqué en otro momento y que es muy importante para recuperar esto.
Una forma muy importante en la que puedes canalizar esta energía, si la respiración no funciona, si estás muy emocionado, bueno, pues es salir a hacer eh, ejercicio, es procesar la emoción a través de liberar tu energía con el movimiento del cuerpo. Ajá. Es decir, esta energía que está liberándose por el enojo, muy probablemente de tipo psicológico y que no tiene mucho de real, porque realmente no te está atacando un dinosaurio o realmente no tienes que salir a defender la vida de tu familia, de un depredador en ese momento, mucho es psicológico en estos momentos. Tienes que aprender a procesar la emoción, entonces, pero el cuerpo lo siente igual la amenaza, siente igual la adrenalina fluyendo por el cuerpo. Entonces tú tienes que aprender a decirle a tu cuerpo, bueno, esa energía que me estás dando sirve para qué, para movilizarme muchísimo. Entonces lo que tienes que hacer es salir a hacer alguna actividad física. Yo lo comentaba en otros de mis videos, a mí me daba mucha energía para ponerme a hacer cosas que normalmente no me gusta hacer, como es actividades de limpieza en el hogar. Bueno, es para que les dé risa, pero en ese momento me ponía a lavar trastes, organizar y a limpiar, a hacer cosas que normalmente dejo para otro momento. De tal manera que también puedes salirte a correr, puedes salir a arreglar cosas en el garage, puedes ir a hacer, tienes que encontrar una actividad física, simplemente salir a caminar, simplemente salir unos 30 minutos a caminar es suficiente para que tú estés procesando la emoción y también tomando en consideración lo que dijimos anteriormente. Es decir, que también vayas analizando, que vayas pensando, que estés tratando de establecer otras estrategias que te lleven a mejores soluciones. Entonces, lo que estamos haciendo es que esa energía, como lo puse en el dibujito de la primera diapositiva, es un cohete que va a la luna. Sí, pero lo importante es que ese cohete llegue a buen puerto y no que se lastime, se destruya en el intento o que lastime a otros. ¿Sí me explico? Esto significa que entonces esta energía se va a estar canalizando a través del ejercicio, te va a estar haciendo, va a estar movilizando tu cuerpo, va a estar generándote un poquito ahí vas a estar fugando, al mismo tiempo estás ejercitándote, pero también va a permitir que la energía vaya acomodándose, vaya nivelándose para que tú entonces sí puedas pensar y puedas reflexionar, que es lo que comentamos al principio. Y entonces puedas analizar otros aspectos también, por ejemplo, básicamente nos enojamos por alguna de estas cosas o porque sentimos alguna injusticia, alguien ha traspasado los límites de lo que yo considero que es adecuado en mi vida o porque tengo alguna frustración, las cosas no se hacen como tú quieres o como yo quisiera o como sería lo ideal. Muchas veces dentro de todo esto hay un miedo a perder el estado que ya tenemos, a perder el estilo de vida, a perder cosas, seres queridos, a perder. Finalmente es un miedo que nos genera enojo, pero a veces no es necesariamente, a veces son demasiado lo que nos anticipamos. El miedo es miedo a una cosa que se está anticipando en el futuro que todavía ni siquiera sucede y ya me está enojando. Y otra es que hay muchas personas que son hipersensibles, es decir, que a veces exageramos, aumentamos esta percepción de lo que estamos recibiendo como información afuera. Es decir, como cuando decimos en México, ¿no? Eres un jarrito de tlaquepaque porque nada más con cuando decirte ojos negros te está rompiendo. Eso es ser hipersensible. Bueno, puede haber otras causas por las que te enojen, pero tienes que observar una vez que esté bajando la cantidad de energía que tenías en tu cuerpo, que vayas observando, ¿no? En este sentir de que estoy sufriendo una injusticia, básicamente el mensaje es que te sientes agredido y ahí también tienes que hacerte algunas preguntas, ¿no? ¿En qué parte
como te digo, siempre en una relación de dos o dos personas o o una situación en la que participan dos partes, en que estoy yo colaborando con eso, ¿no? ¿Qué estoy yo o qué estás tú permitiendo? ¿Sí? ¿Has establecido límites sanos y claros, acaso? ¿O qué es lo que estás permitiendo? Por ejemplo, las mujeres que son golpeadas. Las mujeres que son golpeadas seguramente se enojan mucho y sienten una sensación de injusticia tremenda, pero a veces se sienten incapaces de poner ese límite claro, ¿no? De decir, bueno, hasta aquí me puedes pegar una vez, pero dos veces no, ni tres menos. ¿Cómo no he podido establecer esos límites saludables en relación con otra persona? A veces no decimos las cosas, damos por hecho y entonces la otra persona asume o entiende otras cosas y ahí es cuando tenemos el sentimiento de injusticia. A veces no leemos las letritas negras de lo que dicen en los bancos y entonces el día que me cobran 800 pesos porque no pude pagar la mensualidad a tiempo porque a mí se me pasó, siento una sensación de injusticia tremenda, pero está marcado en las letritas negritas. ¿Me explico? Tiene uno que también tomar en consideración en qué parte de eso estoy yo colaborando, permitiendo, para que lo pueda modular, manejar, cambiar. Y entonces proponer algo justo para ambas partes y aprender a establecer o restablecer tus límites sanos. A veces hay que hablar más, comunicar mejor. Cuando estamos frustrados, que las cosas no se hacen como tú quieres, pues muchas veces es porque tenemos una sensación de que las cosas solamente se pueden hacer como yo lo percibo. O estamos queriendo que algo o demandando imposibles a los demás o a mí mismo. Entonces en ese momento es importante decir qué es lo que sí puedo hacer con lo que es. ¿Qué es lo que sí puedo hacer yo con la situación tal y como es? ¿Qué son las cosas que te sacan de tu zona de confort? También eso da muchísima información porque te dice qué es lo que no quiero o no quieres tú o no quiero hacer que me podría hacer crecer, ¿sí? Como lo dije hace un rato, bueno, hay muchas personas que son muy eficientes y que demandan el mismo nivel de eficiencia a, a las personas con las que se encuentran. Sin embargo, están pensando que la única forma en la que se pueden hacer las cosas es como ellos piensan. De eso, si la persona se pregunta, ¿qué es lo que sí puedo hacer con eso, como son las cosas? Porque las demás personas a lo mejor no entienden la misión o el objetivo de lo que yo quiero llevar a cabo, pero a lo mejor a mí también me hace falta desarrollar mi paciencia, que es una virtud también. ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar en mí? ¿De acuerdo? El miedo, ya sabemos, a veces lo exageramos. A veces el miedo nos protege, es una emoción que nos quiere proteger, pero tenemos que analizar también con nuestro hemisferio izquierdo qué es lo que puede ser lógicamente saludable, que yo perciba como miedo y cómo me puedo preparar, pero sin simplemente quedarme atorado en la sensación de miedo porque está exagerada. Y bueno, en todos estos casos, siempre hay en todas nuestras relaciones es muy importante saber que existe un fenómeno de proyección. Todo esto nos da una información muy importante, o a ti te da una información muy importante sobre ti mismo, sobre cómo estás comunicando, qué es lo que estás permitiendo, acordémonos de los límites en nuestras relaciones humanas, son importantes. Hablarlos, decirlos y también explicarlos, ¿no? ¿Qué es lo que me da miedo a aceptar? ¿Qué es lo que estoy generando como miedos exagerados en el futuro? Muchas veces el enojo es porque yo pienso que, por ejemplo, me enojo porque mi jefe me está gritando y me da miedo que me corra en el futuro. Y quizá si eso sucediera en el peor de los casos, para ti podría ser algo muy bueno, pero en el momento tú lo estás viviendo como que tu estilo de vida se viene para abajo y te vas a quedar sin trabajo, entonces te vas a quedar sin qué darles de comer a tu familia, etcétera. Son miedos probablemente exagerados, a lo mejor es algo que no ocurre nunca,
pero que en este momento te puede dar información muy útil. ¿Qué sí puedo hacer para anticiparme? ¿Qué es lo que sí puedo hacer para prever eso en el futuro? Pero no tengo por qué reaccionar con agresión hacia esa situación. Sí puedo decir lo que no me parece, tranquilamente mejorar mi comunicación, decir mis límites. Por ejemplo, no debe uno de permitir el abuso de otras personas. Sin embargo, uno puede hacerlo de manera muy, muy sana. Siempre les recuerdo otra vez el ejemplo de Mahatma Gandhi, que él ayudó, o bueno, fue quien guió el pueblo hindú para que se liberaran pacíficamente de del Imperio Británico. Así que si lo puede hacer una nación, por supuesto que cada uno de nosotros lo puede hacer. Y finalmente, cuando la suma de todos nosotros, de cada uno de manera individual, aprenda a generar paz, vamos a tener paz en este mundo. Y de eso surge la idea que yo tengo aquí, de que, bueno, finalmente la única forma que tenemos es introducir el amor. El amor es lo único que puede curarnos en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y el amor es una de las principales características que nos hacen seres espirituales o por el que podemos reconocernos como seres espirituales. El amor en sus múltiples formas, como la comprensión, el amor como la compasión, el amor como perdón, el amor como pues estar analizando todo esto que me sucede a mí, cómo yo puedo crecer. Eso es sentir amor saludable por mí, pero también amor saludable por las personas a las que yo estoy influenciando, como de entrada mis hijos o mi familia. Y obviamente, pues voy a estar impactando a mi país. Entonces, la única forma es a través del amor. Si una persona está ocupada en juzgar, en tener miedo, en estar enojada, no puede sentir amor. Pero al contrario también es cierto, una persona que está sintiendo amor, que está concentrándose en el amor, en sentir paz, tranquilidad, compasión y todo esto, todas estas cuestiones espirituales, no puede estar sintiendo al mismo tiempo enojo, rabia, ira, ni miedo, ni otras cosas, porque así estamos diseñados los seres humanos, es fabuloso. Es importante, como les comenté, que dentro del fenómeno de proyección, que más adelante lo comentaremos, quizá en otro capítulo, es muy amplio. La proyección es ver todas esas zonas oscuras mías en el otro, o bien juzgar en el otro eso que yo jamás me permitiría a mí porque me haría sentir muy mal, pero que todos estamos de repente como con la posibilidad de caer en hacer eso que juzgamos en el otro, ¿sí? Entonces, si yo introduzco el amor hacia mí mismo y hacia el otro, en forma de compasión, de comprensión, de decir, bueno, a lo mejor algún día, o a lo mejor esto que estoy viendo en ti, yo también una parte tengo, o yo también estoy cooperando, pero me perdono, me amo, lo comprendo, y así en esa forma también puedo amar, comprender y sentirme nuevamente conectado con la persona con la que tuve el conflicto o la dificultad. Creo que es lo único que puede sanarnos como humanidad, y eso no solamente lo digo yo, nos han dicho siempre todas las eh, corrientes espirituales, todas las religiones y obviamente los grandes maestros. Así que para resumir este capítulo, lo más importante cuando estás enfurecido o enfurecida o en una crisis de rabia, de ira, es que te des cuenta, ¿de acuerdo? Que respires, te des tiempo y espacio para procesar y hacer todo lo demás, del análisis, puedas pensar y después comunicar sanamente. Así que te agradezco por estar presente, como siempre, por escucharme. Déjame tus comentarios acá abajo y vamos a seguir con el siguiente módulo, que será el módulo 3, cómo aprender a modular esa emoción. Espero que te haya gustado mucho. Recibe bendiciones. Tenemos que cambiar este mundo generando paz desde adentro de nosotros, sintiendo amor en nuestros corazones y volviéndonos en unidad con los demás. Hasta luego. Nos vemos. Soy la doctora Elena Aguilar Sánchez.